Buenas tardes, agradecemos a todos nuevamente su puntual asistencia. A continuación vamos a continuar ingresando a todos los invitados en esta tarde. Es importante comunicarles que tenemos un invitado que nos va a realizar una presentación por espacio de 40 minutos y posteriormente vamos a poder realizarle consultas a través del chat del Zoom. Deseamos a todos mantener los micrófonos apagados durante la presentación. Ya. Buenas tardes, estimados. Gracias a todos por acompañarnos. En esta tarde vamos a poder tener el gusto de escuchar una presentación sobre la modificación de la ley de peaje y sus implicaciones por parte del licenciado Mario Vargas en representación de Peaje Consulting and Legal Services, quien es patrocinador del primer Congreso Virtual ADEPA Peaje 2021. Peaje Consulting es una organización cuyos fundadores tienen a su haber más de 25 años de experiencia conjunta asesorando a propietarios, administradores, directiva, promotores de comunidades constituidas bajo el régimen de propiedad horizontal en la República de Panamá. Peaje Consulting va a tener un stand virtual el día del Congreso, el 22 y 23 de octubre, en donde todas las personas interesadas van a poder ingresar a este stand virtual y conversar con un representante por parte de la compañía en tiempo real. Los invitamos a todos a participar del primer Congreso Virtual de Propiedad Horizontal ADEPA Peaje. En su representación de Peaje Consulting vamos a tener al licenciado Mario Vargas, quien es abogado especialista en propiedad horizontal, administrador de propiedades horizontales por más de 13 años, en más de 40 comunidades, asesor de promotores, constructores y comunidades bajo el régimen de peaje. Por los últimos 5 años, docente universitario en la formación de administradores de peaje, presidente de la Asociación Panameña de Administradores de Propiedades Horizontales, APADEA, organizador del Congreso Panameño de Administradores de Propiedad Horizontal y expositor en congresos internacionales en materia de propiedad horizontal, copresentador del programa radial Conversemos de Peajes. Bienvenido, licenciado Mario Vargas. Los micrófonos son todos suyos. A Jennifer y al resto de los chicos de administración. Veo que hay muchos administradores porque conozco muchos rostros de ustedes acá, así que eso me alegra muchísimo porque se nota ese compromiso y esas ganas de aprendizaje por parte de esa fuerza de administradores que tenemos en Panamá, y esto de verdad me enorgullece. Siendo un país pequeño, siendo un país con pocas propiedades horizontales comparados a países vecinos, ver estas caras constantes de administradores en formación creo que habla bien de esos administradores panameños, y eso pues realmente los quiero felicitar a los que asisten indiscutiblemente, pero también a ADEPA Peaje, que hace esta labor constante de formación. Yo creo que los administradores, esto es algo tan evolutivo, Jennifer, que no podemos olvidar que hay que regresar cada cierto tiempo a formarnos, a aprender, a aclarar algunas cosas para volver nuevamente a retomar esa gestión del día a día. Así que yo creo que esta gestión que hace ADEPA Peaje con estos espacios y con el congreso que van a celebrar en el mes de octubre. A ver, Jennifer, ¿me escuchas? Sí, correcto. Se le fue en el último segundo, pero volvió sí. de la última. Sí. Perfecto. Es un tema que hay que elogiar a ustedes como asociación que han hecho ese trabajo constante de capacitación. Así que, ya entrando en materia, y me quedé con una frase tuya, agradeciendo la puntualidad a las 4 en punto. Yo creo que, hey, los administradores somos puntuales. Eso también hay que recalcarlo porque hay que echarse flor a uno mismo. Ustedes que son las estrellas y los profesionales de la administración,
demuestran con esta puntualidad poder asistir a este tipo de eventos, de que somos unos profesionales, esto no es algo empírico como muchos quieren ver, como muchos quieren demostrar, y que debemos nosotros, los que estamos dentro de este mundo de la propiedad horizontal, ustedes los administradores, dar la cara y venderse como tal, profesionales de la administración de propiedades horizontales. Así que, en función de esto, y como bien mencionas, frente a este proyecto de ley, okay, 582 que nos estamos enfrentando y que a muchas comunidades, ya sea propietarios, juntas directivas, promotores y administradores, está causando algo de revuelo, hay algún nivel de preocupación por este proyecto de ley y honestamente no entiendo por qué preocuparnos por un proyecto de ley que, en mi opinión, muy personal, y yo creo que de todos los que en algún momento, por mucho, por poco aportaron en esta mesa de trabajo de la modificación de la ley, es una ley positiva al 200% para la propiedad horizontal. No es una ley perfecta, no existe la ley perfecta, pero es una ley que ha venido a aclarar muchos conceptos. Yo le decía a una junta directiva hace algunos días que no hay que temerle a este proyecto de ley. Yo creo que lo que tenemos es que prepararnos y poder enfrentar estos cambios de la mejor manera, porque la finalidad de prácticamente todos los cambios que se hicieron a la ley 31 o que se quieren hacer con este proyecto de ley es en beneficio de las propiedades horizontales, es en beneficio de la comunidad y muchas veces también del propio administrador. Importante, esto es un proyecto de ley, no es una ley de la República, estamos esperando pues esa sanción por parte del Ejecutivo. Entiendo hoy, esto como una primicia, si no lo conocían, que ya hoy a las 10 de la mañana se presentó nuevamente en segundo debate el proyecto de ley haciendo las correcciones que solicitó el Ejecutivo después de la revisión. Este proyecto pues tiene que evacuar el proceso interno de la Asamblea de Diputados para nuevamente regresar a el órgano ejecutivo y esperar su sanción. La buena noticia es que ya el Ejecutivo analizó el documento, encontró estas incongruencias, temas de redacciones pequeñas que no debemos preocuparnos y que en esta segunda vuelta debe ser mucho más fácil y rápida la aprobación y sanción por parte del Ejecutivo. Así que yo creo que cada vez estamos más cerca de tener una nueva ley en materia de propiedad horizontal. Pero ya hablando de esta nueva ley, tenemos que poder tratar de identificar a qué nos debemos preparar desde el punto de vista contable. Y salgo yo un poco de lo que normalmente me podrán escuchar, que es el mundo legal, por ser abogado de profesión, y quiero entrar muy superficialmente sobre la contabilidad. No soy contador, ¿ok? Pero al igual que todos ustedes como administradores, cada vez que nos toca sentarnos con un propietario contador que cree que sabe más que uno, con un auditor que nunca ha auditado una propiedad horizontal, pero cree que sabe más que uno, tener esa capacidad de decirle desde el punto de vista de la propiedad horizontal alto. Podrá ser un especialista en contabilidad, podrá ser un auditor, pero la propiedad horizontal tiene peculiaridades que debes adaptarte antes de emitir conceptos. Entonces, yo lo que busco con esto, y no es dar una clase magistral en materia de contabilidad porque pues no tendría la capacidad, es que ustedes como administradores tengan estos conceptos básicos de contabilidad para poder sentarse con ese propietario, con ese auditor, con ese contador y poder tener una conversación profesional sobre el análisis de un informe contable o de una auditoría. De seguro les pasó a ustedes, pero cuando yo todavía era administrador y fungía como tal, cada vez que me tocaba un auditor que no conocía propiedad horizontal, había que prácticamente dictarle cátedra de cómo se maneja la contabilidad de una propiedad horizontal. Y es cómico esto porque es tan fácil y tan básica que un contador no logra entender por lo sencillo del giro de negocio de la propiedad horizontal. Entonces, yo sí creo que como administradores tenemos que tener estos conocimientos para poder responder cada una de esas consultas, preguntas o cuestionamientos de estos propietarios o de estos auditores o contadores. Vamos a compartir entonces la pantalla. Como les mencionaba, estamos hablando sobre la modificación de la ley de PH y sus implicaciones contables. Como buen abogado y hijo de docente, me toca
dividir esta presentación en dos. Uno, términos relevantes desde el punto de vista contable, y dos, los cambios contables puntuales de este proyecto de ley frente a la ley 31 del 2010. Yo creo que por la formación académica que tengo, pues me gusta siempre repasar un tema de terminologías básicos, pero creo que siempre ayuda poder utilizar los términos correctos y habla muy bien de nosotros como profesionales. Términos relevantes, básicamente 6, que yo creo que ayudarían a aclarar muchos conceptos. El primero, propietario al día. Un término que no es nuevo dentro de la legislación en materia de propiedad horizontal y que la ley 31 del 2010, pues hartamente lo menciona, pero que no lo definía. Lo podíamos identificar dentro del texto, dentro del articulado de la ley 31, pero no había una definición clara sobre ese término propietario al día. Algo que se incluye en la ley 180, artículo primero, donde se le adiciona un numeral al artículo 5, el artículo glosario de la ley de propiedad horizontal. En este caso se establece qué es un propietario al día y es esa persona, propietario de una unidad inmobiliaria que paga sus cuotas de gastos comunes del mes corriente. Es interesante esto porque esto se vuelve a repetir o se vuelve a incluir en el proyecto de ley que estábamos hablando, pero es importante definir que ese propietario al día va a tener dos posibilidades de análisis dependiendo de la propiedad horizontal o dependiendo puntualmente del reglamento de copropiedad. ¿Okay? Esos reglamentos de copropiedad que establezcan dentro de sus cláusulas o sus artículos que las cuotas de gastos comunes deben ser pagadas del 1 al 10, del 1 al 5, del 1 al 15 y establezcan un plazo para el pago, este es el plazo indicado para el cumplimiento de una obligación civil del pago de las cuotas de gastos comunes. Inmediatamente, el día posterior a la fecha que le establece el reglamento de copropiedad, ya usted no sería un propietario al día en frente a esa obligación de ese mes. Pero si su propiedad horizontal no establece un plazo de pago dentro del mes, la ley o el proyecto de ley aclara que se tomará hasta el último día del mes para que se pague esa cuota de gastos comunes. Por consiguiente, si hoy tendríamos una asamblea 28 y nuestro PH dice o nuestro reglamento menciona que las cuotas de gastos comunes se pagan del 1 al 10 y yo no he pagado el mes de septiembre, yo no estaría al día con el pago de las cuotas de gastos comunes porque ya venció el plazo para el pago. Pero si mi propiedad horizontal no establece esa fecha, todavía estaría al día para el pago de las cuotas de gastos comunes. Y recordemos que una de las importancias de este término es que para ejercer el derecho al voto en una asamblea de propietarios, debes encontrarte al día con tus obligaciones financieras para con el PH. Así que debemos tenerlo claro. Hay muchos administradores o muchas juntas directivas que dicen, es que como el mes no se ha acabado, yo tengo que hacer un cierre al mes anterior y no al mes de septiembre. Y eso es totalmente falso. El mes de septiembre tiene que calcularse, tiene que analizarse, pero dependemos de la condición de pago de cada una de las propiedades horizontales. ¿Ok? También tenemos lo que es el término paz y salvo. Un término que hoy en la mañana tenía una capacitación con unos administradores y le preguntaba, bueno, hoy yo, Mario Vargas, en esta asamblea del 28, mi PH no establece ninguna fecha exacta para el pago. Es decir, tengo hasta el 30 de este mes para realizar el pago de la cuota de gastos comunes de septiembre. ¿Estoy o no estoy a paz y salvo? ¿Ok? Esto es una pregunta que la he hecho en varias capacitaciones y lo lanzo aquí al aire. ¿Estoy yo paz y salvo en este supuesto que yo acabo de plantear? Hoy en día tengo una asamblea. Mi reglamento no establece ninguna fecha exacta de pago. Por consiguiente, tengo hasta el 30 del mes para pagar. ¿Estoy o no estoy yo paz y salvo? A ver, por lo menos con el rostro, dígame si sí o si no estaría yo paz y salvo en este supuesto. A todos los estoy viendo, así que si alguien me hace alguna mueca con la cara, lo puedo ver. Ok, algunos, la mayoría dicen que sí estaría paz y salvo. Y es algo que yo quiero aclarar en el tema de los términos. Paz y salvo no es una condición, paz y salvo es una certificación. Es decir, yo no puedo estar paz y salvo porque paz y salvo es solamente el certificado de estar al día. No existe la condición de estar a paz y salvo. Yo o estoy al día, o estoy moroso, o no al día.
Pajisalvo es una certificación. Así que eso, para que lo aclaremos, yo cometí ese error por años. No es una crítica, es un tema de aclarar las condiciones y la labor que hace un certificado de Pajisalvo en una propiedad horizontal. Y el famoso coeficiente de participación, que de seguros al ver la cara de ustedes que son viejos conocidos en estas capacitaciones y que conocen perfectamente lo que es un coeficiente de participación, nada más les quisiera aclarar que ese porcentaje de esa tabla de 1 punto algo, 2.87, 0.98% es el porcentaje que esa unidad inmobiliaria es dueña de los bienes y áreas comunes de la propiedad horizontal. Para que lo llevemos a una analogía comercial, que posiblemente es un poco más sencillo entenderlo, es que ese propietario tiene un 2.97% de acciones sobre la sociedad, sobre esos activos de la sociedad, porque son sobre los bienes comunes de SPH. Así que la función del coeficiente de participación, para que lo entendamos, es poder definir qué porcentaje es dueño esa unidad de los bienes y áreas comunes de la propiedad horizontal. Y la famosa asamblea ordinaria, que creo que es conocida por todos, pero que la incluyo porque desde el punto de vista contable tiene un elemento muy importante, que es la naturaleza de la asamblea ordinaria. Cuando analizamos los temas que obligatoriamente tenemos que desahogar en una asamblea ordinaria, nos percatamos que la función de una asamblea ordinaria es un proceso de rendición de cuentas. Ese es el objetivo intrínseco de una asamblea de propietarios ordinarias. ¿Por qué? Porque analicemos. Yo presento un informe financiero auditado. ¿Cómo me gasté tu plata? Asamblea. Yo presento un informe de gestión. ¿Qué hice con tu plata? ¿Dónde le invertí? ¿Qué hice y qué no hice y qué tengo pendiente por hacer? Y tercero, la aprobación de un presupuesto. ¿Cómo me quiero gastar tu plata el próximo año? Entonces, la naturaleza de una asamblea ordinaria principalmente es de poder rendirle cuenta a los dueños de los fondos cómo se utilizaron estos fondos en el periodo anterior. Entonces, la asamblea ordinaria tiene un valor contable muy, pero muy alto por el contexto que tenemos que desarrollar dentro de una asamblea ordinaria. Y los bienes comunes, un término que a veces nos confundimos, incluyéndome entre bienes y áreas comunes. Hay áreas comunes como vestíbulos, lobbies, áreas sociales, las escaleras y todo esto que conocemos. Pero el término más abarcador en una propiedad horizontal son los bienes comunes. Un término mucho más amplio, porque es que dentro de los bienes comunes tenemos que pensar o tenemos que incluir ustedes que todavía están trabajando a esta hora en su PH y que están utilizando el computador de la propiedad horizontal. Ese computador es un bien común del PH. ¿Ok? El mouse, la silla, el escritorio, el aire acondicionado, las bombas de agua, la planta eléctrica o la planta de tratamiento. ¿Y por qué es importante poder entender y saber todos estos elementos, bienes comunes de la propiedad horizontal? Porque en el momento que levantemos activos desde una óptica contable, tenemos que incluir todos estos bienes comunes como activos dentro de la propiedad horizontal, que es una lista bastante extensa. Claro que es una lista extensa, pero son activos de la propiedad horizontal porque todos los bienes comunes de un PH deben estar cuantificados e identificados contablemente. Habrá discusiones entre contadores de que si esos activos los incluimos en unos informes contables o los mantenemos en pues, una lista administrativa paralela para el tema de la depreciación. Yo no quiero entrar en eso, es un tema netamente contable, pero como administración sí debemos tener una lista de todos esos activos de las propiedades horizontales en función de los bienes comunes como tal. Y por último, los proyectos por etapa o los proyectos por fase. Como administradores debemos tener claro cuál es la diferencia en el pago de las cuotas de gastos comunes de un proyecto normal o un proyecto que se entrega inmediatamente el 100% o proyectos por fase o por etapa. Porque debemos recordar que en los proyectos por etapa o por fase, el promotor tiene la obligación del pago de los aportes, pero como propietario inicial tiene la obligación del pago de las cuotas de gastos comunes. Entonces, este elemento también debemos tenerlo claro como administradores para que cuando se haga una auditoría, para cuando se paguen las cuentas por cobrar a ese
promotor o propietario inicial podamos hacer esa segregación correcta de lo que es cuota de gastos comunes de esas unidades con permiso de ocupación que no han sido vendidas, o aportes cuando es un proyecto por etapa o por fase donde los gastos superan los ingresos de las cuotas de gastos comunes. Así que con esto cerramos estos 6 términos muy básicos, muy sencillos, que de seguro ustedes ya lo tenían bastante claro, pero que sí es importante darle una repasada antes de poder entrar en estos cambios de la propiedad horizontal en función de este proyecto de ley 582. Dentro de los cambios contables hay algunos que son muy relevantes, muy importantes y que fueron de gran discusión dentro de la mesa de trabajo y que de alguna manera trajo buenos comentarios, algunos, otros no tan buenos, pero al fin y al cabo todos con la intención de lograr una mejor gestión administrativa. Lo primero, ese numeral 19 del artículo 6 de las cuotas de gastos comunes, que prácticamente el 70% de la redacción no cambió mucho en función de la ley 31, pero sí se le incluye un pequeño párrafo donde habla de las medidas cautelares y secuestros de las cuentas de las cuotas de gastos comunes de las propiedades horizontales. ¿Ok? En este caso se limita los secuestros sobre las cuotas de gastos comunes en función de este proyecto de ley. Algo que tiene dos ópticas. Yo hace algunos días posteé en mis redes sociales un comentario sobre esto y tuve una gran parte de propietarios y administradores apoyando este cambio en la ley, pero tuve unos comentarios interesantes, la cantidad de comentarios de proveedores de PH que decían, Mario, pero es que a mí me ha tocado secuestrar porque simplemente no me pagan un servicio o un producto que vendí. Y tenemos que ser francos, hay administradores, hay juntas directivas, hay propiedades horizontales que no son responsables con el pago de sus obligaciones. ¿Y qué les queda a los proveedores? Poder tener la capacidad de secuestrar para poder de alguna manera recuperar la inversión que tuvimos. Entonces, esto sí tiene un grado de importancia y de riesgo dependiendo cómo lo veamos, pero lo que yo tengo que reconocer es que en mis años de práctica, la mayor cantidad de veces que se secuestran las cuentas bancarias de las propiedades horizontales o las cuotas de gastos comunes es en función de generar un mejor proceso de negociación, aunque el PH tenga la razón en un conflicto jurídico. ¿Ok? Porque con las cuentas secuestradas, el PH tiene muy poca maniobra para seguir adelante y poder desarrollar esa función de administrar y gestionar los bienes comunes de la propiedad horizontal. Entonces, esto es algo interesantísimo que se incluye en este proyecto de ley. También se habla de los desembolsos extraordinarios. Este numeral 20 del artículo 6, fue uno de los numerales que se incluyó en las correcciones que se le hizo al proyecto de ley 582. Si usted tiene el proyecto de ley y lo ha leído, le ha dedicado algo de tiempo, márquelo porque este numeral está sufriendo un cambio con la solicitud que hizo el Ejecutivo con el proyecto de ley presentado. ¿Y qué fue lo que principalmente le faltó o se está corrigiendo? Es simplemente un no. No contemplaba dentro de la redacción, para ser puntual, en la cuarta línea, dice, cuya atención sea necesaria e impredecible con carácter de urgencia notoria que permita observar el término que establece la ley para un llamado de asamblea. ¿Qué quiere decir en este numeral del artículo 6? Que el desembolso extraordinario puede ser autorizado por la junta directiva siempre y cuando no tengamos la capacidad de convocar a una reunión, a una asamblea de propietarios para que me autorice el uso de estos fondos de imprevistos como tal. Pero faltaba de urgencia notoria que no permita observar el término que establece la ley. Faltaba la palabra no. Y esos son uno de los elementos que se le modificó en este momento al proyecto de ley 582. Entonces, los desembolsos extraordinarios ahora se establece en este numeral cómo debe realizarse y cómo es ese procedimiento que tiene que utilizar la junta directiva
para utilizar estos fondos y poder autorizar desembolsos extraordinarios que no estén contemplados en el presupuesto aprobado en la Asamblea Ordinaria. En el término morosidad hubo un leve cambio porque actualmente, perdón, en la ley 31, yo puedo estar al día, que ya hablamos que es un propietario al día. Pasada esa fecha, de esa obligación, ya sea el 10, el 15 o el 30, dependiendo de nuestro reglamento, yo no estaba moroso porque estaba dentro de los 30 días posiblemente de el no pago de la cuota de gastos comunes, porque moroso, según la ley 31, es a los 61 días. Pero ¿qué situación tenía yo o qué estado tenía yo entre la fecha de cumplimiento de la obligación y el día 60? A mí lo único que se me ocurre es que era un propietario no al día. Eso quiere decir que yo podía estar al día, no al día o moroso después de los 60 días. Con este proyecto de ley se contempla que el morosidad es inmediatamente vencido el término de pago. Es decir, en esos PHs que había que pagar del 1 al 10, el 11 ya usted está moroso. Así que ya no tenemos que tener ese juego de palabras de que moroso a los 61. No, el día 11 de cada mes usted ya está moroso. Pero este proyecto de ley sí establece cuándo puedo aplicar esas medidas de retorsión, de coerción para los propietarios morosos. Pero la condición de mora la adquiero inmediatamente, venza el periodo para el pago de las cuotas de gastos comunes. También hablamos del tema de los recargos, algo que no se definía en la ley 31, que se hablaba muy sutilmente en el artículo 90 de la ley 31, pero ahora sí se incluye como un término a definir en el artículo 6 y se establece que es ese recargo, ese porcentaje, o en este caso, de ese porcentaje de las cuotas de gastos comunes dejadas de pagar del mes corriente. Se establece el 20%, pero lo que se hace es establecer una definición formal sobre el término recargos. Arreglos de pago, artículo 23. Este artículo y esta opinión que se incluye en este texto sobre el tema de los arreglos de pago es sumamente interesante porque actualmente y en tiempos de pandemia, y eso lo conocemos todos, muchas juntas directivas, muchas propiedades horizontales, frente a situaciones económicas que están enfrentando propietarios, estaban aprobando la firma de arreglos de pago y posiblemente va a ser una tendencia que vamos a tener por unos meses más porque la situación económica todavía no ha terminado de hacer esa explosión completa social. Pero la ley ahora establece en su artículo 23 que los arreglos de pago deben ser autorizados por la Asamblea de Propietarios con la aprobación de un 51% de los votos de la totalidad de las unidades inmobiliarias. Y esto parece un cambio sencillo, parece un cambio que no tiene mucho impacto, pero yo creo que en la actualidad va a producir un verdadero impacto porque ahora las juntas directivas se van a ver maniatadas en la posibilidad de firmar arreglos de pago si no tienen la autorización de las asambleas de propietarios. Entonces, yo creo que esto es uno de los temas, chicos, que como administradores debemos anotar, porque en la próxima asamblea de propietarios que ustedes vayan a realizar, deben incluir la aprobación de estos arreglos de pago para poder cumplir con este nuevo artículo 23 de la ley o del proyecto de ley 582. Y ahora es donde viene esa creatividad por parte de ustedes como administradores. Porque si vamos a llevar a una asamblea cada vez que un propietario quiera solicitar o quiera firmar un arreglo de pago, verdaderamente esto va a ser inoperante. No vamos a poder firmar arreglos de pago nunca prácticamente porque sabemos lo difícil que es convocar, lograr un quórum para poder aprobar. ¿Cuál es mi consejo? Consejo de la tarde. Aprueben en su próxima asamblea condiciones generales para que la junta directiva pueda negociar dentro de un marco regulatorio que le establezca la asamblea. Porque si nos vamos al detalle, caso a caso, propietario a propietario, nunca o muy pocas veces vamos a poder firmar arreglos de pago. Entonces, que la asamblea faculte a esa junta directiva dentro de un contexto base que firme arreglos de pago.
Por ejemplo, todo arreglo de pago se tendrá que exigir de un 40 a un 60% de abono para poder aplicar. Si la deuda es menor de $2,000, la tiene que pagar en 4 o 5 meses. Pero si excede los $2,000, le damos un tiempo máximo de 1 año. Ya con eso, la junta directiva puede negociar con cualquier propietario cumpliendo con esas condiciones. Entonces, esto es algo que deben ustedes anotar para su próxima asamblea de propietarios y poder ir estableciendo estas condiciones y que puedan seguir firmando arreglos de pago en sus propiedades horizontales. El famoso fondo para imprevistos, ¿ok? Un término que cada vez que hablo con un administrador y le digo, oye, la ley ahora habla de fondos para imprevistos, me dice, ay Mario, pero si ya yo lo tengo, ni me preocupa. Por delante, yo fui, mira, predije la asamblea y tengo 10 años de estar teniendo un fondo de reserva, colchón, colchoncito o como le queramos llamar cada uno de nosotros en nuestros PH. ¿Qué sucede? Posiblemente ustedes tengan un monto que el objetivo va muy alineado a lo que menciona el numeral 24 del artículo 6 del proyecto de ley. Pero es importante que el rubro se llame Fondo para Imprevistos. Me decía hoy una administradora, pero es que el mío se llama Imprevistos, pero es que tiene que llamarse Fondo para Imprevistos. Entonces, ese catálogo de cuentas del presupuesto que usted va a presentar en el 2021, 2022, dependiendo de su propiedad horizontal, debe tener un rubro que se llame fondos para imprevistos, que puede tener otro rubro que se llame imprevisto solo, perfecto. Nada limita que tenga que tener solamente uno. Pero este rubro llamado fondos para imprevistos es indispensable que forme parte de el presupuesto que se apruebe el próximo año. Y debemos recordar que el fondo de imprevisto, ¿ok? Según este proyecto de ley, se está estableciendo en solamente un 1% de las cuotas de gastos comunes anuales. 1% es muy, pero muy poco, pero creo que es un tremendo comienzo para un fondo de imprevisto. Esto no limita que usted como propiedad horizontal puede tener cuanto guste más sobre el 1%, pero por lo menos ese 1% debemos garantizarlo dentro de ese presupuesto, dentro de ese informe contable mensual, reflejar ese 1% de los ingresos de cuota de gastos comunes. ¿Y cómo utilizar entonces ese fondo de imprevisto? Porque ahora lo tengo, ahí está, tengo mi 1%, cumplí con eso, pero ¿cómo le damos uso a ese fondo para imprevistos? Y la ley, en este caso el artículo 47 y en el artículo 82, establece las condiciones para poder utilizar los fondos de imprevisto con la aprobación de una asamblea de propietarios o, en algunos casos, si la junta directiva debe autorizar el uso de estos fondos de imprevisto bajo una necesidad de urgencia notoria. Entonces también lo vamos a unir con lo que es ese desembolso extraordinario, porque puede la junta directiva, siempre y cuando siga las condiciones que establece el proyecto de ley, utilizar estos fondos de imprevisto. Entonces ya ahora también sabemos cómo utilizarlo, no es solamente tenerlo, sino también cómo utilizarlo. Además, en el primer tema que tocamos, que era de las cuotas de gastos comunes y medidas cautelares del numeral 16 del artículo 6, se establece que ese fondo de imprevistos sí es secuestrable, porque ese fondo de imprevistos no es necesario para el funcionamiento de la propiedad horizontal porque es para imprevisto, es decir, no estoy atacando esa necesidad básica del día a día de la propiedad horizontal. Entonces, es por eso la importancia de poder catalogarlo como fondo de imprevisto para que en caso tal necesite o se vea obligada la propiedad horizontal de enfrentar un proceso judicial, que puedan entonces atacar ese monto puntual de los fondos de imprevistos. Ahora, en el tema de la imposición de la multa, esto es algo que no es nuevo. Esto es algo que empezó a conversarse y a hablarse con el decreto ejecutivo 151, el que reglamentó la ley 31 del 2010 y que es una lástima decir que demoramos 10 años en reglamentar la ley y que en menos de 10 meses vamos a tener una nueva ley y que por consiguiente el decreto ejecutivo 151 queda sin ninguna validez. Inmediatamente se promulgue la ley porque habrá que reglamentar nuevamente ese proyecto de ley o la ley una vez haya sido
aprobada. Pero la imposición de multa es una facultad que tiene la junta directiva, no el administrador. Y eso quiero que quede claro. Yo creo que eso lo hemos hablado, lo hemos mencionado, pero siempre es importante poder recalcarlo. Recordemos que ese mismo decreto ejecutivo que aclaró la imposición de multa, también aclaró y estableció los procesos administrativos o las quejas administrativas para administradores que no cumplen con sus obligaciones. Y a mí me ha tocado ver quejas administrativas donde se ha sancionado pecuniariamente a los administradores por sancionar sin tener la facultad de sancionar a un propietario que viola los reglamentos de la propiedad horizontal. Y más allá de eso, dice el decreto ejecutivo y la ley 31 que si usted es reincidente, lo pueden inhabilitar de por vida como administrador de cualquier propiedad horizontal a nivel nacional. Broma y en serio, le decía yo a un miembro de la junta directiva, posiblemente para ti eso es un alivio, porque más nunca vas a tener que ser junta directiva de ningún PH donde vivas. Pero no es lo mismo con un administrador que ese es su modo de vida. Ustedes que mantienen sus familias y sus hogares con la administración de PH, sí deben ser celosos al momento de analizar y de cumplir con sus obligaciones. Porque si ustedes lo inhabilitan, van a quedar ustedes frente a una situación compleja y el modo de vida que ustedes están llevando o la manera en que ustedes están llevando el sustento a sus hogares. Entonces, recomendación para ustedes como administradores, conozcamos la ley. Si no conocemos la ley, existen abogados especialistas en propiedad horizontal en Panamá para que ustedes tengan una asesoría lo más constante posible para que no jueguen con el pan de ustedes y de su familia. Muchas veces es mejor gastar un poco más como PH teniendo la asesoría de un abogado que ayude no solamente al administrador, sino también a la junta directiva a cumplir con esas obligaciones, que enfrentarse a un proceso administrativo y tener que subir y bajar escalera, como decimos en buen panameño, y correr el riesgo de una sanción o de una inhabilitación de por vida. Entonces, la imposición de multa es una facultad de la junta directiva y no del administrador. Tengo que reconocer que como administrador en esos 13 años repartí multa a diestra y siniestra, pero no había salido el decreto ejecutivo 151, así que pues tengo la tranquilidad que lo hice antes de que se aclarara de que es una facultad de la junta directiva. Los entregables por parte del promotor. El artículo 54, numeral 8, hizo una excelente labor explicando y detallando esos documentos entregables que deben de entregar, valga la redundancia, el promotor a la junta directiva transitoria que él designe. Así que, por favor, por temas de tiempo, no vamos a profundizar en ello, pero ese numeral 8 del artículo 54 establece esa lista de documentos que se deben entregar al momento de, pues, que la junta directiva transitoria inicia su labor como propiedad horizontal. La obligación de asistir a la asamblea de propietarios. Dentro de las obligaciones del propietario se incluye como su primera obligación asistir a asamblea. Y ese mismo numeral establece que si un propietario no asiste a una asamblea de propietarios, se le va a multar con es una multa bastante significativa, honestamente, yo pienso que es muy baja, pero también ese numeral dice que la asamblea puede establecer un monto mayor a la imposición de la multa. Entonces, es importante, esto es algo que también para la próxima asamblea hay que recordárselo al propietario. Si usted no viene, no asiste, corre el riesgo de ser sancionado por inasistencia a esta asamblea. Recordemos que el propietario que entrega un poder o que otorga un poder de representación no se le podrá aplicar esta sanción porque fue representado por alguna persona en la asamblea. También se establece el término de 3 días para la entrega de un pajisalvo a solicitud de un propietario. Es decir, que estos diálogos de que el tesorero no está, el presidente no está en Panamá, el contador no ha venido al PH para ver si estás al día o no estás al día, yo no he llegado a la propiedad horizontal o a la oficina. Señores, tenemos 3 días para entregar un pajisalvo. 3 días. Entonces eso también debemos tenerlo claro porque esto ahora es una obligación. Y si no lo cumplimos, ya estamos violando la ley y podemos enfrentar procesos administrativos. No creo que por algo tan pequeño un propietario vaya a querer interponer un proceso, pero creo que sí como profesionales, que lo hablábamos al inicio de esto, es demostrar que conocemos y que cumplimos para poder exigir el cumplimiento a los propietarios y a las juntas directivas. La auditoría anual
para ser presentada en la Asamblea Ordinaria. Yo creo que la Ley 180 ayudó mucho a aclarar esta interpretación que había, si había que auditar o no había que auditar. La Ley 180 lo dejó más que claro. Es necesario que se audite y es necesario que se presente en esas asambleas ordinarias. Y evidentemente que se envíe la auditoría con la convocatoria para que pueda ser entonces analizada el día de la asamblea. La entrega de los informes contables, que el artículo 80, numeral 6, habla de esa obligación que tenemos entonces de entregar los informes contables, que anteriormente no establecía ningún tiempo o periodo para entregar los informes contables y realmente pues se entregaba, digamos que la obligación era hacerlo prácticamente anual, ¿no? En la asamblea de propietarios ahí yo entregaba mis informes contables, pero ahora la ley no lo hizo mensual como nos gustaría o como es la buena práctica en muchas de las propiedades horizontales, entregar un informe contable mensualmente por un tema de transparencia, por un tema de generar esa tranquilidad en el propietario que al fin y al cabo es el que aporta sus cuotas. Pero ahora este numeral 6 lo que establece es que como mínimo debe enviarse o entregarse los informes contables semestralmente. ¿Ok? Así que ahora sí tenemos una obligación de semestralmente entregar los informes contables de la propiedad horizontal. Y por último, esa facultad que existe de contratar a un contador público autorizado para que realice las auditorías de la propiedad horizontal. Hay una tendencia en algunos PHs que es auditar a corto plazo y no esperar auditorías anuales. Oye, lo hacemos, he visto hasta mensual, como he visto semestral. Y creo que es una muy buena práctica porque así no tenemos que preocuparnos cerca de la asamblea ordinaria de realizar una auditoría y que te pregunte el auditor como administrador, ¿me puedes explicar el cheque 127 que giraste hace 10 meses? Señor, yo me acuerdo con suerte de lo que hice ayer para acordarme de lo que hice hace 10 meses y toca entonces empezar a buscar esa información. Entonces, auditar a corto plazo ayuda muchísimo a estar al día con la información y a poder darle todas esas explicaciones al contador cuando así lo necesite. Yo, como buen abogado y como buen administrador que fui, cumplo con el tiempo. Jennifer, me dijiste 40 minutos y creo que estoy en tiempo puntual de los 40 minutos que me otorgaste. Como buen abogado y buen administrador, toda esa experiencia se puede ver aquí dejada, correcto, puntual, cumplió con los 45 minutos. Licenciado, realmente muy agradecido por parte de la asociación Arepa PH por la excelente presentación que ha tenido esta tarde. Creo que el tiempo se nos ha quedado cortito y es por eso que invitamos a todos los presentes, público en general y administradores a participar del primer congreso virtual de propiedad horizontal. Vamos a tener de conferencista al licenciado Mario Vargas, que nos va a hablar también de un tema sobre las asambleas virtuales, que es el tema del momento y que mucho vamos a estar desarrollando en los próximos meses. Estamos también presentando nuestro presupuesto para el año 2022. Así es que les invitamos a todos. Les recordamos que PH Consulting va a tener un stand virtual. Van a tener una persona en tiempo real para todos aquellos que deseen el servicio por parte de los abogados especialistas en temas de propiedad horizontal. Así es que les invitamos a todos no solo de participar del congreso, sino que también participar del área de stand virtual.